El tema que veremos a continuación es un tema sumamente interesante. A veces aparece cuando menos nos lo esperamos y tiene que ver mucho con el cálculo numérico y con el cómputo eficiente. En la sección pasada vimos cómo trabajar con arreglos de varias dimensiones en la versión que utiliza Java, que son los vectores de ILIFE. Esta idea de tener arreglos de arreglos de arreglos. Ahora, esa implementación tiene una desventaja. Cada uno de los arreglos, pues mencionábamos que son celdas contiguas en memoria. Pero cada vez que brincamos del arreglo de arreglos al arreglo, tenemos que hacer un direccionamiento con piezas de memoria que están separadas. Entonces se consume más tiempo. Si están en disco duro, a lo mejor hay que hacer diferentes accesos al disco duro. Lo mismo en la memoria con la que está trabajando la computadora, pues no se jalan como una sola unidad, sino que pueden estar en lugares separados. Y eso hace que el cómputo se vuelva más lento. Para cosas pequeñas, como arreglos con algunos cientos de elementos, chance y algunos miles, pues no se va a notar demasiado esa diferencia. Pero si estamos hablando ya de trabajar con datos realmente grandes, como por ejemplo tratar de procesar un video, tratar de hacer un rendering en tiempo real, utilizar esas estructuras sí se va a convertir ya en algo mucho más pesado y menos eficiente. Cuando queremos procesar más rápidamente datos que van a estar almacenados en arreglos multidimensionales, se utiliza otra representación que se conoce como polinomios de direccionamiento. Vamos a ver cómo se utilizan estos polinomios en dos tipos de matrices. El primer caso, conocido como las matrices densas, se refieren a aquellas que están completamente, la mayoría de sus celdas tienen datos, si no es que todos, todas. Mientras que las matrices ralas son aquellas donde unas pocas celdas tienen datos y el resto pues está con el dato por defecto, por ejemplo ceros o nulls. Y en ambos casos conviene representarlas internamente de una manera distinta para aprovechar mejor la memoria, incluso el tiempo de procesamiento, aunque las interfaces por fuera pues se van a ver prácticamente idénticas. Entonces realmente estamos viendo aquí cómo se va a implementar este tipo de datos por debajo. Bien, entonces el caso más fácil son las matrices densas y vamos a comenzar con los arreglos bidimensionales. Los unidimensionales pues ya son arreglos y ya. Bien, entonces otra vez vamos a tener una comparación entre lo que se ve conceptualmente y la forma en que realmente está almacenada en la computadora. Ahora lo que vamos a tener, por ejemplo, en la matriz de dos dimensiones es pues esta típica matriz con renglones y columnas. Pero lo que vamos a hacer es tomar toda esta información y guardarla en un solo arreglo, pero de una sola dimensión. Entonces, las 9 celdas van a estar en regiones contiguas de memoria, pero no van a estar aquí en dos dimensiones, porque eso no existe en la memoria física, como se construyen actualmente, sino que todos estos datos de dos dimensiones van a ser aplanados en un solo arreglo de una dimensión. Ahora, hay dos criterios para poder hacer esto, que los van a encontrar en diferentes lenguajes de programación. El primer criterio se le conoce como renglón mayor o row major. Es el que se utiliza en lenguajes como C, Java o Python y sigue a los colores que estamos viendo aquí. Lo que se va a hacer es que se va a tomar a todos los datos de un renglón y se van a poner primero. Después se pone a todos los datos del segundo renglón y se ponen a continuación. Y así sucesivamente. Entonces estamos tomando renglón por renglón por renglón y estamos pegando uno detrás del otro. Y lo que vamos a tener que conseguir ahora es una forma de calcular, dado el renglón y la columna, en qué casilla quedó nuestro dato en el arreglo de una sola dimensión. Pero antes de calcular ese polinomio, vamos a ver cuál es la otra opción. Ahorita me regreso. La otra opción es lo que se conoce como columna mayor. Este se utiliza en lenguajes como Fortran, MATLAB o Julia. Estos dos muy activos actualmente. Este todavía con vida, a pesar de ser de los primeros lenguajes de programación que hubo, porque ya tiene muchísimas bibliotecas programadas. Entonces este también está completamente vivo, ¿no? Bueno, tenemos otra vez la misma idea, un arreglo de dos dimensiones, una matriz, pero ahora lo que vamos a poner
junto son los datos de la misma columna. Entonces, toda la columna 0 está aquí, columna 1 se pone aquí uno después del otro, y columna 2 y así sucesivamente. Entonces observen que el índice que va a cambiar más rápidamente es el de la columna y por eso se le conoce como columna mayor o column major. Bueno, entonces ahora sí, entrando a los detalles, ¿cómo vamos a calcular los respectivos polinomios? En el caso de renglón mayor, donde pusimos a todo el renglón junto y uno después del otro, vamos a repetir este dibujo que tenemos aquí en la parte de abajo. Vamos a tener que calcular dos cosas. Primero, si me dicen cuántos renglones y cuántas columnas tengo, pues necesito calcular cuántas celdas voy a necesitar en total. Este cálculo resulta sumamente sencillo si multiplicamos el número de renglones por el número de columnas que hay en cada renglón. Y el nuevo arreglo que vamos a crear entonces se tiene que hacer de este tamaño. Luego viene, ahora sí, dado un renglón y una columna, pues cómo calculo en qué índice quedó. Y para eso otra vez lo que nos van a ayudar son los colorcitos. Observemos dónde inicia cada renglón. El primer renglón inicia en la posición 0. El siguiente renglón inicia en la posición 3. El otro renglón está en 6. Si hubiera un renglón más, observen que empezaría en el 9. Ahora, entonces estamos brincando de 3 en 3, ¿no? 0, 3, 6, 9, 18, 9%, ¿cuál seguiría de 18? 21, 24, etcétera, etcétera. ¿Por qué de 3 en 3? Pues porque hay 3 columnas por cada renglón. Entonces, para saber el índice del primer elemento del renglón, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el índice del renglón que queremos por el número de columnas que existe en ese renglón. Entonces observen que si queremos el renglón 0, pues 0 por n me da 0. Si queremos el renglón 1, me va a salir exactamente n, que es el número de columnas. Si hay 3 columnas, pues efectivamente el siguiente índice válido es el 3. Si son 2 renglones, bueno, multiplico 2 por 3, son 6 y voy a quedar en la posición correcta. Una vez que ya tenemos en dónde se encuentra el primer elemento de ese renglón, pues lo siguiente que hacemos es sumarle en qué columna estamos. Si queremos el elemento de la columna 0, pues ya en la posición que nos indicaron, ahí está nuestro dato. Si queremos el elemento número 1, pues simplemente al dato que tenemos le sumamos un 1. Si queremos el 2, a la dirección que teníamos le sumamos un 2 y así sucesivamente. De aquí sale entonces el polinomio de direccionamiento para una matriz de 2 dimensiones. Se multiplican el índice del renglón por el número de elementos que hay en las columnas y se suma el índice de la columna en la que estamos interesados y ya quedó. Ahora observemos lo que pasa con column major o columna mayor. Ahora lo que va a estar junto son las columnas, entonces necesitamos que nos digan primero qué columna me interesa, la columna 0, 1 o 2. El ancho de este segmento pues va a depender de cuántos renglones tiene esa columna y lo que se va a sumar después es qué renglón queremos dentro de esa columna. Entonces el polinomio se va a ver de esta manera: columna por el número de elementos que hay en cada renglón más el renglón en el que estoy interesado. Observen que los dos arreglos son exactamente del mismo tamaño. Lo único que cambia es dónde quedó almacenado cada elemento. Y eso sería todo para arreglos bidimensionales. Lo que vamos a hacer en la siguiente sección es generalizar esto a n dimensiones.